Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Carolina te saludan desde Canal C. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poquito esto de la movilidad. Hemos estado trabajando en el IERAL usando los datos de movilidad que provee la empresa Google, ¿sí? Que ha estado emitiendo algunos reportes para colaborar, en definitiva, con el diagnóstico de qué está ocurriendo en el medio de la pandemia. Y las cifras son interesantes, utiliza los datos de movimiento de los celulares, en forma anónima, por supuesto, para tener medidas agregadas de cómo está evolucionando la movilidad. Y, por ejemplo, es interesante notar que al comienzo de las restricciones que hubo en Argentina, que comenzaron formalmente el 20 de marzo, pero iniciaron unos días antes con la suspensión de las clases y el establecimiento de licencias para las personas en grupos de riesgo o con personas a cargo. Lo principal que se destacó la semana siguiente a que se instauró el aislamiento obligatorio es que la movilidad de lugares de trabajo se redujo en 67% y en lo que hace a actividad comercial la movilidad se redujo en 84%, es decir, un cambio obviamente muy brusco en vista de que estaba prohibido o vedado circular. Los últimos registros, que son de la semana pasada, hablan de que al día de 7 de mayo tenemos un nivel de movilidad 46% inferior al que había antes de la pandemia. Es decir que evidentemente se ha ido relajando, en parte porque formalmente ha habido relajación en algunas ciudades, sujeto a ciertos criterios, como ustedes todos los días lo han estado comentando en el programa. Y en el caso de los comercios, pese a que hay relajación, notamos un 79% de disminución de la movilidad hacia comercios, respecto de lo que era la situación prepandemia. Esto lógicamente ha ocurrido en todo el mundo, y Argentina en eso no es la excepción, inclusive ha ocurrido en los países donde no hubo políticas de aislamiento estrictas. Ajá. O sea, sería casos de como de autoaislamiento, por así decirlo. Claro, es decir, en el caso, por ejemplo, de Chile, que es un país que no aplicó una política de aislamiento severa como la que se aplicó en Argentina, inmediatamente con la situación del virus extendido, se redujo en torno a 45%, la movilidad, y obviamente se mantuvo de esa forma, es decir, no tuvo tantos cambios como tuvo en Argentina. En Argentina, como le decía, primero cayó bruscamente en torno a un 67% en el caso de la movilidad de trabajo, y actualmente estamos en un 46%. O sea, hubo algo de relajación. En el caso de Chile estuvieron más cerca del 45% en lo que va de abril, marzo y estos primeros días de mayo. El caso que es excepcional, sí, decime. Sí, discúlpame, Carolina Biderman te saluda. ¿Estos datos cómo han sido obtenidos? ¿Son de la movilidad de traslado de las personas, o sea, a partir de las geolocalizaciones? Exactamente, a través de la geolocalización de los teléfonos de las personas, en función de la movilidad hacia dónde ocurre, porque bueno, las personas que usan los teléfonos con frecuencia y activan las funciones de ubicación van a ir marcando, obviamente, van a ir dejando rastros de hacia dónde se dirigen, si a su trabajo, porque es una dirección predeterminada, o hacia comercio u otros establecimientos que también Google los tiene, digamos, georreferenciados en el territorio. Claro. Con esto Google lo que hace es publicar estadísticas que son a nivel regional, por países y también por provincias. Así que realmente es muy interesante y es una herramienta que se ha puesto a disposición ahora, a partir de febrero justamente, para colaborar con el diagnóstico, con el análisis de qué está ocurriendo en el marco de la pandemia. Marcos, particularmente, recién estábamos repasando los gráficos donde con cada línea de color se identifica un rubro, un área. Es un tanto extraño el comportamiento de la línea amarilla, que sería parques, ¿no? Claro, bueno, es un buen punto.
en el IERAL no le prestábamos tanta atención porque no corresponde a materia económica, Exacto. digamos, pero es muy interesante porque, claro, a partir del aislamiento, obviamente la recreación estuvo vedada también, y es lo que ha estado en discusión en estos días, si se puede volver a salir a caminar, no se puede volver a salir a caminar, si se puede salir lejos, se puede salir cerca. Y bueno, en definitiva esto no solamente que cayó entre los rubros que más cayó, porque el rubro parques cayó 85% de la movilidad con una semana de aislamiento, y en la actualidad estamos con un registro de 92% de caída en la movilidad respecto de la que había antes. Claro, claro. O sea, ese es el rubro que más lentamente se ha permitido que retorne. Ujú. Y bueno, de hecho, es probable, o sea, lo vamos a poder verificar en próximas semanas, que aún con el levantamiento de parte de las restricciones, esta movilidad siga vedada por lo que dijeron ustedes recién, porque las personas además, aunque no hubiera todo este tipo de restricciones, se cuidaría de todas formas, posiblemente restrinja la movilidad. Fíjense, ya que ustedes lo mencionan, el caso de supermercados y farmacias. En el caso de Argentina, ha sido una actividad considerada esencial, evidentemente, Claro. estuvieron abiertos. Bueno, así todo cayó 54% la movilidad de las personas hacia esos lugares, dando cuenta que hubo un ajuste, una modificación del comportamiento de las personas. No es que solamente porque hay una norma las personas dejaron de salir, sino que de todas formas hubieran dejado de hacerlo por la situación que se estaba viviendo en materia de la epidemia, o lo que se conocía de la epidemia. Me refiero a apenas comenzaba se conoció. la cuarentena. Totalmente, totalmente. Bueno, Sí. Marcos, simplemente agradecerte por estos minutos. La verdad que muy interesante ese gráfico que bueno, en cierta medida termina graficando también el comportamiento de las personas, su actividad y demás. Así que gracias nuevamente. Bueno, perfecto. Sí, déjame que te dejo un solo comentario más, sí, por favor. me parece relevante. El caso de la comparación internacional, si nos comparamos con Corea, es increíble. Claro, ellos solamente cayó un 10% la movilidad porque tuvieron una estrategia totalmente diferente. Totalmente diferente, sería como para estudiarlo un programa entero. Pero además, algo que está en la información que provee Google es qué pasó por provincias. Hoy Cava es la región donde mayor nivel de caída presenta, 67% de caída. En los últimos registros, en el periodo de segmentación de las restricciones de la movilidad, y entre los que menos caída tienen se encuentran Formosa, Catamarca, Jujuy, eso es lo que han tenido menos casos. Claro. Entonces, ahí también vemos un poco cómo la gente, en función de la situación de la pandemia y las restricciones, lo que le permitieron, el riesgo que se percibió en esas regiones, se ha movido un poco diferente también, y es interesante ir siguiendo ahora. Totalmente. Bueno, Marcos, simplemente el agradecimiento y obviamente nos volvemos a encontrar el próximo viernes.